Esta hora vamos a leer un versículo de la palabra, estudio bíblico, y estamos en la epístola de Santiago. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 19 al 27. Dice, hermanos, la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Oremos al Señor, hermano, digámosle a Él que Él nos hable, que sea Él, que sea su presencia, estos minutos, su gracia. Padre, gracias a esta hora, Señor. Nos ponemos desde ya, Señor, en tus manos estos minutos, Padre. Bendito Dios, anhelamos que a través de estos versículos seamos instruidos, seamos enseñados. Primeramente mi vida, Señor, tómame, háblame, Señor, primeramente, así también a mis hermanos, llénales, mis hermanos que nos escuchan a través de este medio, bendíceles, y que esta palabra no vuelva vacía, sino que en ella se cumpla el propósito en cada oyente, Señor, en aquellos que escuchan con diligencia tu voluntad. Llénanos, que al salir de este lugar, Padre, salgamos bendecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús, en tus manos ponemos este tiempo, Señor. Gracias, amado Rey. Gracias, Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Tenemos unos minutos, hermanos, para poder escudriñar estos versículos. Es la entrega número 3, hermano, y es importante que llevemos esta secuencia los días jueves, para que nos empapemos de lo que el Señor anhela hablarnos a nosotros, de lo que el Señor anhela que aprendamos, o que lo que el Señor anhela que hagamos según su palabra y según su voluntad. Así es que, hermanos, nos gozamos de estos estudios porque nos edifican, hermano, nos alientan, nos fortalecen y nos guían. Esta hora, pues, es la entrega número 3 y el tema es hacedores de la palabra. Amén. Hacedores de la palabra es el tema que nos compete estudiar en la epístola de Santiago. Y aquí hay dos palabras muy importantes, hermano: oír y hacer. Son dos palabras muy importantes. Una es saber que del oír viene la fe, del oír la palabra de Dios. Muchos de los que estamos aquí, pues, escuchamos el mensaje un día, escuchamos el propósito de Dios, y quizás ya lo habíamos escuchado muchas veces, pero esa palabra no había sido revelada. Es por eso que no entendíamos la voluntad de Dios. Y bien lo dice la Escritura, que el hombre natural
no comprende o no entiende las cosas espirituales. Así estábamos un día, sin entender, sin comprender la gran misericordia de nuestro Dios, sin llegar, hermano, a entender. Pero aquí el mensaje de Santiago es a los cristianos, hermano, es al pueblo de Dios, aquellos que estaban, dice aquí en el versículo, capítulo 1, verso 1, a las 12 tribus que están dispersas, ¿verdad? Los del pueblo de Israel que estaba disperso, pero aún deja un mensaje maravilloso para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como aquel pueblo gentil, hermano, que el Señor también llama para, hermano, seguir este camino que Él nos ha trazado y ser llamados hijos suyos como un gran privilegio para cada uno de nosotros. Creo que nos gozamos, hermano, al ser llamados hijos de Dios. ¿No se goza usted? Yo me gozo, hermano, y se centra el mensaje en esto, en ser oidores, pero no tan solamente oidores, sino hacedores. Por eso el tema es hacedores de la palabra. Primeramente, hermano, vamos a ver algo importante que aquí menciona Santiago en las Escrituras, antes de entrar en los versos que nos competen para poder ver lo que Santiago quería explicarnos en esta epístola. Primeramente, él dice en el versículo 9: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ahí prácticamente vemos que está hablando del dominio propio, ¿verdad? Del dominio propio en hablar y en airarse, que es algo que cuesta, hermano, refrenar. El hablar la lengua, el airarse en nuestro carácter. Pero antes de ello vamos a leer el versículo 18, que dice: el que de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. La gran bendición que como hijos de Dios tenemos es que tenemos la revelación de su palabra. Amén. Tenemos la revelación de su voluntad hacia nosotros. Ese es un gran privilegio. Como le dije anteriormente, es necesario creer a la palabra de Dios, creer en el sacrificio de Cristo, hermano, para que nosotros podamos ser hacedores de su voluntad. Si no hemos creído a Cristo, es en vana la lucha del hombre, queriendo recibir un favor divino, queriendo recibir un privilegio de Dios. Es imposible por medio del esfuerzo de las personas, es imposible, porque hay mucha gente que eso es lo que hace: da donaciones, da caridades, se vuelve un religioso, y son personas que no faltan a las sinagogas o a las iglesias, y ahí están, hermano, y es admirable su constancia. No faltan, se esmeran, luchan por recibir un favor de Dios, pero no es por lo que hagamos nosotros, sino es por la pura misericordia de Dios que ahora nosotros podemos hacer su voluntad. No es porque nosotros queríamos o anhelábamos. Nosotros no queríamos nada de Dios. Nosotros insultábamos a aquel que nos anunciaba el evangelio. Desechábamos la palabra de Dios, porque la palabra que ha sido revelada a nosotros no es porque nosotros la hayamos querido recibir, es porque el Señor tuvo misericordia de usted y de mí.
Entonces dice aquí la Escritura, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto dice el versículo 9, por esto, por lo que hemos recibido, por lo que hemos obtenido, por la bendición del Evangelio, por la revelación de su palabra, por ahora ser entendidos en la voluntad de Dios, es por eso que ahora el creyente puede ser un hacedor de la palabra. ¿Usted es un hacedor de la palabra? ¿O solo es un oidor? Porque como le digo, hay gente que solo escucha, que solo va, ¿verdad?, escuchando un mensaje, otro mensaje, pero no ha recibido la revelación de Dios. Y eso es lo que el Señor anhela, que si usted es aquel que escucha, un día usted se entregue a Cristo. Un día usted reciba la palabra, reciba el consejo en su corazón, no en su mente, no solo en sus oídos, sino esa palabra haga una obra maravillosa en su corazón, haga una obra maravillosa en su vida, para que usted pueda ser un hacedor de la palabra, un hacedor de la voluntad de Dios. Y vamos a ver aquí 3 palabras muy importantes. Solo así, habiendo recibido su palabra, es el punto primero, en nuestros corazones podremos ser hacedores de su voluntad. Y dice el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Esa es una recomendación muy importante. Pronto para oír, dice. Ahí nos habla de la diligencia al oír la voluntad de Dios. Amén. Porque nosotros podemos oír un montón, ¿verdad? Podemos escuchar un montón de mensajes. Pero la garantía está, hermano, de qué manera usted y yo escuchamos. Porque hoy podemos estar escuchando este mensaje, pero al salir de aquí podemos hacer lo que nos convenga. De en vano escuchamos el mensaje, en vano escuchamos lo que el Señor nos dice en su palabra. Y aquí cuando habla de pronto para oír, nos hace énfasis, hermano, que debemos tener oído audible a la voz de Dios, que debemos tener un oído, hermano, que impacte nuestro corazón, que impacte nuestro ser. De esa manera quiere el Señor que usted y yo oigamos su voluntad, que oigamos con diligencia, que estemos prestos a oír con el corazón, con el espíritu, con diligencia, oír y recibir. Usted recibe la palabra, hermano. Yo la recibo. No importa qué palabra sea. No importa que el Señor me dé por la cara. No importa que el Señor, hermano, me humille delante de su presencia. No importa que el Señor me haga ver mis errores, mis defectos. Es mejor que el Señor los hable de esa manera, hermano. Es mejor que el Señor nos haga ver nuestra condición, que muchas veces no nos gusta que el Señor nos hable de esa manera, que nos señale el pecado. Muchas iglesias ya no señalan el pecado, ya no hablan de las fallas que los peregrinos o los que se acercan a las iglesias tienen. Y muchas veces, hermano, aún los ministros conocemos las fallas de los hermanos y no nos reprendemos unos a otros. Amén. No nos señalamos, no nos acercamos, no reprendernos a la manera de humillar, ¿verdad? Sino de consuelo, de fortaleza. Porque cuando alguien falla, necesita la fortaleza, necesita levantarse. Y el Señor eso es lo que quiere, levantarnos. Pero vamos a oír, hermano, prontamente su voluntad,
con oído audible, con un oído espiritual, con un oído atento, con un oído, hermano, receptivo, no un oído olvidadizo, sino oír, hermano, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Pero dice también, tardo para hablar. Esta palabra, tardo para hablar, es muy importante, hermano. Y aún nuestra manera de hablar nos indica nuestro oír, nuestro escuchar, porque si no escuchamos atentamente el mensaje, nuestro hablar no será acorde a la voluntad de Dios. Nuestro hablar será distinto, nuestro proceder será distinto, porque no hemos oído con diligencia la voluntad de Dios. Como le digo, hoy podemos escuchar un mensaje, pero al salir de este lugar podemos vivir la vida como nosotros deseamos, como nuestros pensamientos quieran. Pero al oír el mensaje, hasta nuestro hablar cambia, hermano, con los demás. Hasta nuestro proceder, nuestra manera de hablar es diferente. Por eso que Pedro no se pudo esconder de las multitudes, porque le decían: tú te pareces a Jesús, tú eres igual a Jesús. Y eso es lo que anhela el Señor, que aún nuestro hablar sea distinto, no solo en la congregación, porque aquí hablamos bonito, aquí hablamos de victoria, aquí hablamos, hermano, de perseverar, que perseveramos, que luchamos, que andamos en victoria. Pero allá afuera, ¿qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que decimos? Mateo 12:34 dice que por la abundancia del corazón habla la boca. Eso se lo decía a los fariseos, hermano. Por la abundancia de nuestro corazón habla la boca. ¿Verdad? Lo que tenemos en nuestro corazón es lo que expresamos con nuestro hablar. Amén. Eso es lo que expresamos. Yo recuerdo en mi conversión, yo era un gran mal hablado, hermano. Y no me reunía para pláticas constructivas ni decentes. Nuestro hablar era distinto. Pero después de la conversión, después de oír la palabra, después de escuchar el mensaje, mi hablar fue distinto. Ya hablaba de hacer la voluntad de Dios, ya animaba a otros para hacer la voluntad de Dios. Ese es nuestro hablar, hermano. Ese es el hablar de la iglesia de hoy. Ese es el hablar que ahora tenemos para con nuestros conocidos, para con nuestros vecinos. Y muchas veces como pueblo de Dios fallamos en esto. Fallamos, cometemos errores. Y por eso la importancia de Santiago de expresarnos esta palabra. Porque ahí es donde muchas veces el cristiano comete errores. Y muchos errores. Uno de los errores es el error de la murmuración. Mucho creyente en las congregaciones no está a gusto, ¿verdad? No tiene la paz de Cristo. Anda viendo los errores de los otros. Mira, que el hermano, no, hombre, que el hermano no, pero no se señala a él mismo. Porque aún hay faltas personales ocultas, hermano, que solo Dios conoce de nosotros personalmente. ¿Por qué hemos de señalar? ¿Por qué hemos de murmurar acerca de otros? Primero examinémonos nosotros, hermanos, si somos solo oidores y no hacedores. Y si algún hermano pues anda patojeando, animémoslo, hermano. Amémoslo, animémosle, levantémosle con palabras de amor y de misericordia, porque Dios es un Dios de amor y de bondad. Y sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces nuestro hablar depende, hermano, de la recepción al oír la voluntad de Dios, ¿verdad? Si usted busca de Dios, si usted se acerca a Dios, si usted se acerca continuamente al Señor y tiene una comunión estrecha con Él, su hablar va a ser distinto, hermano. Lo van a ver distinto.
¿Cuánto ya, hermano, que no nos dicen usted es cristiano sin saberlo? ¿Cuánto ya, hermano, no nos señalan como hijos de Dios sin saberlo? Por nuestra conducta, por nuestro hablar. ¿Cuánto ya, hermano, no hemos tenido esa experiencia de que alguien en la unidad nos diga, hermano, y a mí me han dicho hermano, fíjese, y me he sorprendido, porque esas personas no saben que soy creyente. Porque en el medio que andamos nos encontramos con muchas personas. Son personas que aún quizás ni nos conocen, pero nos dicen hermano. ¿Por qué? Porque ve la manera en la que nos conducimos, la manera en la que nos expresamos, la manera, hermano, en la que hacemos ver nuestro carácter a los demás. Es importante que seamos tardos para hablar. Primero, escuchemos la voluntad de Dios para que podamos, hermano, hablar sin tener que ser señalados. También dice tardo para airarse, y ahí nos habla del dominio propio. Tardo para airarse. Fíjese que la ira es una manifestación de la carne, es un fruto de la carne. Lo dice ya en Gálatas 5, 19 al 20. Esa es la ira, un fruto de la carne. El fruto del amor es paciencia, gozo, paz, benignidad, bondad. Pero uno de los frutos de la carne es la ira. Es la contienda. Dice también Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, airaos pero no pequéis. Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterías, maledicencia y toda malicia. Quítese toda ira, toda contienda, y en eso muchas veces fallamos como hijos de Dios también. En los hogares, no sé cómo vivimos nosotros, pero en alguna manera nos hemos airado quizás. Hemos fallado, más que todo en los hogares. Aún en medio de la congregación se da que nos airamos, no respondemos como debíamos responder. Nuestro enojo fue tal que ofendimos, que dañamos, que vituperamos el cuerpo de Cristo. Pero más que todo la ira, hermanos, se da en la vida cotidiana, personal de cada uno de nosotros. Y la ira no es un fruto del Espíritu, es un fruto de la carne que debemos refrenar. ¿Y cómo lo vamos a refrenar? Siendo oidores receptivos de la voluntad de Dios. Y esto de la ira aquí lo dice, hermano, no es invento. Allí está en la palabra. Es fruto de la carne. Y eso ya lo sabemos. Y permitimos que la ira se enseñoree de nosotros. Y hacemos una y cuantas cosas, ¿verdad? Nos peleamos con nuestro cónyuge. Y hay hermanas que hasta las cacerolas le revientan en la cabeza a los hermanos, ¿va? A los hijos de Dios. Por la ira. Por la ira, hermano, han habido venganzas. Por la vida han habido asesinatos. Por la ira han habido guerras. Hay guerras hoy en día por la ira. Pero ¿hasta dónde llega la ira? Porque hay muchos que piensan que hacen la voluntad de Dios, aún airándose con los enemigos de Dios, dicen ellos. Y hacen matanzas, ¿va? En nombre de Dios. Hasta ahí llega la ira. Hasta ahí llega el religioso. Airarse contra el prójimo, contra el vecino. Y es por eso que hoy hay países en guerra, porque aquellos religiosos piensan estar haciendo la voluntad de Dios. Piensan ser mártires, matando a su prójimo. Hasta ahí llega la ira, hermano. Hasta ahí llega. Por envidia ha llegado la ira a la persona, y la persona ha cometido errores fatales, errores grandísimos, porque se airaron
y su corazón se llenó de la ira y no pudieron controlar su enojo. Pero ¿cómo hemos de controlar la ira? Siendo prontos para oír la voluntad de Dios. Amén. Siendo prontos para oír la voluntad. Y es que Dios nos ha dado ese dominio propio como hijos de Dios. Cuando ustedes le estén gritando en su casa, quédese callado. La ira va a pasar. Van a ser minutos y quizás segundos en donde al rato ya le van a estar dando su plato de comida. Tome, toma, aquí está, va. Y se acabó la ira, hermano. Pero debemos ser tardos para airarnos, tardos para responder. Analicemos en esos momentos la voluntad de Dios. Analicemos en esos momentos el propósito de Dios en nuestras vidas. Él quiere moldearnos aún en eso, aún en ese momento. Porque dice el verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí no está el Señor, hermano. Ahí no va a obrar el Señor. Desechemos toda ira, como dice Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. Eso recomienda el apóstol Pablo a los efesios. Y esto lo vemos, hermano, quizás muy significativo, que no es algo que sea tan grande, pero puede llegar a ser grande, hermano. Por eso hay hogares también separados. Amén. Hay hogares, hermanos, separados porque no controlaron su enojo, no controlaron su ira. Hay otro aspecto muy importante, hermano, y vamos a leer los versículos 21 al 25. ¿Qué debemos hacer si somos hacedores de la palabra? Versículo 21 al 25 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Primeramente ya vimos, hermano, que el cristiano ha recibido la palabra, ¿verdad? Como dice aquí el versículo 21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si hemos recibido la palabra, si ha sido implantada en nuestros corazones, somos hacedores de la voluntad de Dios, desechando toda inmundicia, hermanos, y toda abundancia de mal. O sea, desechando el pecado, desechando aquello que ya sabemos, aquello que ya nos fue revelado. Antes, en nuestro proceder, había una práctica del pecado. No había un remordimiento interno. No había una palabra que nos dijera, eso está mal. Ahora el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Ahora no estamos solos, y qué bueno, hermano, que usted escuche esa voz. Cuando usted va a agarrar un dinerito, un billete de $20 que no es suyo, el Espíritu le dice: no, eso no es tuyo, regresalo. Claro que si usted lo ve y no hay nadie que sea dueño, pues agárrelo. Pero media vez usted lo ve y sabe que el dueño está cerca, mejor avísele, no lo agarre, porque el Espíritu le va a advertir y le va a decir: eso no es tuyo, eso no es tuyo. Entonces, por eso es que el cristiano puede desechar toda malicia y toda abundancia de inmundicia. Por eso es que podemos desechar el pecado, porque ya no somos lo que como antes procedíamos en nuestros pensamientos.
sino ahora, hermano, no somos dueños de nosotros mismos. Ahora el Señor es el que nos guía. Ahora el Señor es el que nos conduce, el que nos avisa, el que nos habla a cada momento, no solo en el momento del culto. Él nos habla allá afuera, Él nos advierte allá afuera. Él sabe que donde andamos muchas veces van a haber acechanzas y tentaciones, y Él nos habla y nos dice: cerra tus ojos, nos dice. Tiene que usted cerrar los ojos, para no ver y codiciar, para no ver y anhelar los deleites terrenales, y no cerrar quizás los ojos naturales, sino espirituales, para que podamos, hermano, desechar toda inmundicia, todo pecado y toda abundancia de mal. Solo así, como hijos de Dios, solo recibiendo el mensaje, usted y yo podemos desechar el pecado. Solo recibiendo esa palabra que es implantada, podemos hacer la voluntad de Dios. Si usted, amigo, amiga, ha anhelado un día cambiar su vida, cambiar el camino que lleva, si usted un día ha querido ser diferente y hacer la voluntad de Dios, porque aún aquel que no conoce a Dios conoce un poco, tiene un poco en su alma de inclinación a la voluntad de Dios. Y si un día usted ha querido hacer la voluntad de Dios, pues reciba el mensaje, reciba, sea receptivo a la palabra, y esa palabra le ayudará a hacer la voluntad de Dios. Cuando usted se convierta al Señor, ahí va a conocer la voluntad de Dios. Ahí va a conocer que debe alejarse del pecado, que debe alejarse del mal, que debe desechar todo lo que el mundo nos ofrece, que no es la voluntad de Dios. Solo así podemos hacerlo. Pero dice del versículo 22 al 25, pero ser hacedores de la palabra. Versículo 22 dice: pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Aquí, hermano, en este verso 22 nos está hablando que seamos hacedores y no solo oidores, porque el solo oidor se vuelve religioso y piensa que cumpliendo una cuota religiosa el Señor le va a regalar la salvación. No es así. Tiene que llevar a la práctica lo que escucha. No tiene que ser alguien que se dedique solo a escuchar nada más y pensar que al escuchar el Señor le va a regalar un día, una eternidad con Él. No es así. No es así. Y nos enseña el versículo 22 que aquel que hace así se engaña a sí mismo. Los fariseos eran uno de ellos, ponían cargas que ellos no llevaban. Ponían cargas que ellos aún no cumplían la ley y hacían que las cumplieran. No es así, así es el religioso, hermano. Piensa que al final el Señor nos va a amar a todos y que Dios es amor y que al final hay perdón para toda la humanidad. Si fuera así, en vano vino Cristo, hermano. Si fuera así, en vano fue crucificado Cristo en la cruz del Calvario. Se le quita mérito al sacrificio de Cristo. Pero es necesario no engañarnos a nosotros mismos. Saber que el Señor todo lo conoce. Saber que el Señor todo lo escudriña. Y si de alguna manera nosotros estamos fallándole al Señor, examinémonos esta noche. Examinemos nuestra conducta, porque el Señor todo lo sabe. Nos podemos ver aquí, pero usted sabe en qué caminos anda. Yo sé en qué camino ando. Entonces, es importante que no nos engañemos. Esta noche vengamos a Cristo y digámosle: Señor, cúbreme. Señor, perdóname, porque te fallo en esto, en esto y en esto, y tú ya lo sabes. Y no
quiero engañarme a mí mismo, haciendo ver que yo hago tu voluntad. Digámoselo esta hora. Pero también dice el verso 23, pero sed, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Amén. Cuando nos vemos en el espejo nos vemos preciosos, va. No vemos defectos en nuestro rostro, no vemos los grandes barros que tenemos, va. Entonces nos vamos y nos olvidamos, pues, pero no sabemos que hay defectos y errores en nuestro rostro. No somos diligentes cuando nos vemos al espejo. Bueno, y si usted se ve al espejo y se asusta en la mañana, pues usted sabe. Pero cuando nos vemos en el espejo, solo nos vemos, ¿verdad? En la mañana y no vemos que nos está echando el ojo, ¿va? O sea, no vemos los errores y las características de nuestra quizás edad. De eso es el ejemplo que pone aquí prácticamente. De no ver, hermano, realmente nuestra condición, ¿verdad? La realidad de nuestra condición. Porque dice, mire, leámoslo nuevamente. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Dice el verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. ¿Cuántos hemos sido libres? Y esa es la más grande bendición que tenemos, hermano, el que hayamos sido libres de la esclavitud del pecado. Y si atendemos la palabra con diligencia, perseverando en ella, dice, perseverando en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de ella. Si observamos diligentemente en la voluntad de Dios, en la de la libertad, en la del gozo, en la de la paz, en la de la gracia y la misericordia de Dios, no vamos a andar cabizbajos, hermano. No vamos a andar desanimados. Muchos cristianos la enfermedad lo desanima, le quita el gozo, le quita la paz, le quita la alegría. Pero el que diligentemente, hermano, medita en la ley, en la voluntad de Dios, en la de la libertad, ese se goza en medio de las tribulaciones. Amén. El pueblo de Dios aquí se gozaba, y ese era el llamado, hermano, de Santiago, a gozarse en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, meditando en la perfecta ley. Solo así podemos ser hacedores de la voluntad de Dios. Y en eso hay bienaventuranza, dice ahí Santiago. Hay bendición abundante. Aquel que anda de esa manera, hermano, anda alegre, anda gozoso. No anda viendo lo que los demás hacen. Él está sirviendo a Dios. Él está buscando al Señor. Él levanta sus manos en la hora de las alabanzas. Él se goza, él llora, él clama, él ríe. Él está contento porque tiene una comunión maravillosa con el Dios de la gloria. Porque él ha sido libre de la esclavitud del pecado. Porque él tiene la vida eterna que el Señor ha ofrecido. La de la libertad. Usted es libre, hermano. Gócese. Usted es libre. Usted está contento. Usted está alegre. Porque el Señor lo ha hecho libre. Por eso nosotros debemos ser hacedores de la palabra. Y como le digo, debemos desechar toda malicia, todo pecado, todo aquello que quiera quitarnos el gozo que el Señor ha depositado en nosotros. El Señor nos ha dado gozo. El Señor nos ha dado paz. No la despreciemos, hermano. No la despreciemos por un plato de lentejas, por un ofrecimiento del enemigo. Muchos cantantes, hermanos, les ofrecieron millones y están alabándole al enemigo.
Están haciendo la voluntad. Han vuelto en la esclavitud. ¿Por qué? Porque no, hermano, caminaron en la gracia y en la libertad que el Señor les dio. Volvieron a Egipto. Volvieron a alejarse de Dios, cantándole al mundo. Eso es lo que pasa, hermano, cuando no entendemos estos mensajes, cuando no oímos con diligencia, cuando no escuchamos con gozo la palabra. Yo me gozo, hermano, cuando el Señor me exhorta. Me alegro, porque veo allí que el Señor anhela, hermano, que le busque cada día. Porque veo allí que el Señor anhela que yo sea diferente, que yo no sea como los de afuera, sino que busque la perfecta ley y me goce en la libertad que he recibido. Hoy somos libres, gocémonos en esa libertad. El que es hacedor de la palabra, la practica. Amén. La practica, dice el verso 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena, aquí estamos hablando del dominio propio otra vez, miren. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y esto de la lengua está en el capítulo 3, hermano. Un miembro tan pequeño que enciende un fuego. Y el religioso no puede refrenar su lengua, dice, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Nosotros no nos jactemos de nada, hermano. Es Dios el que nos ha regalado lo que tenemos. Refrenemos nuestra lengua y gocémonos en la gracia de Dios. El Señor nos ha dado lo que tenemos. ¿Por qué nos vamos a jactar? ¿Por qué vamos a hablar que nosotros? Si el Señor es el que nos ha dado lo que tenemos. No lo hemos hecho nosotros porque salió de nuestros labios, sino es el Señor, hermano, que nos ha dado. Es el que da dones, es el que regala bendiciones para que edifiquemos a otros como iglesia, como pueblo de Dios. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ese es el pueblo de Dios. Amén. Ese es el pueblo de Dios, el que practica la palabra de Dios, el que practica la voluntad de Dios, el que se guarda sin mancha del mundo. Eso es lo que nos quiere decir este verso último: el que se guarda sin mancha del mundo, el que visita a las viudas, el que practica la voluntad de Dios. Este es prácticamente ser hacedores de la palabra. Visitar las viudas, visitar aquel que está enfermo, visitar a aquel que no tiene alimento, llevarle su canastita básica. Es práctica. Está hablando ahí de práctica, de practicar la voluntad de Dios. Así es que, hermano, a esta hora pues vamos finalizando. Y ese punto final es muy importante, en donde nosotros debemos ser hacedores y no oidores olvidadizos. Practiquemos la palabra, llevemos a una vida personal el mensaje. Y si esta noche el Señor nos ha hablado, pidámosle perdón si hemos fallado en algún punto de la Escritura, si no hemos sido hacedores de la voluntad de Dios. Pongámonos en las manos del Señor. Cierre sus ojos. Padre, gracias esta hora por tu palabra, por ministrarnos, por tu Espíritu Santo, Señor, que está en medio nuestro, por tu gracia, Señor, a favor de nosotros. Ahora, al leer esta palabra, la entendemos y pedimos misericordia, pedimos bondad. Ayúdanos a apartarnos del mundo, ayúdanos a apartarnos del pecado.
y ser hacedores de tu palabra. Amigo, amiga que nos ha sintonizado, si va a recibir a Cristo, recíbalo en su corazón. Hable con Dios y dígale: Señor, perdóname, límpiame, lávame en tu sangre preciosa. Soy pecador, sé que te he fallado, pero ahora pongo mi vida en tus manos. Lávame, límpiame, perdóname. Cúbreme, Señor, con tu sangre bendita. Señor, gracias, dígale esta hora. Y si usted ha recibido a Cristo, llámenos. Ahí están los números de teléfono. Y le esperamos siempre los días martes 6 de la tarde, jueves 6 de la tarde y domingo 9:30 de la mañana. El Señor me le bendiga grandemente.